Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con un nuevo tutorial, un nuevo vídeo del tutorial que estoy haciendo de la Aurora. Y en este vídeo me gustaría entrar un poco en los sensores, especialmente en los sensores termales y en los electromagnéticos, que son los que se consideran pasivos. En el juego hay varios tipos de sensores, ya hemos visto, por ejemplo, los gravitacionales y los geológicos, pero no hemos visto tanto cómo funcionan los pasivos y los activos. Entonces, aprovechando que en el vídeo anterior acabamos investigando la sensibilidad del sensor termal valor 6, vamos a estudiar un poco cómo funciona exactamente estos sensores. Como el nombre indica, los sensores pasivos, que en este caso serían los sensores que encontraríamos aquí, por ejemplo, el termal, ahí lo veis, y luego tendríamos el electromagnético. Como dice el nombre pasivo, son sensores que sencillamente están dentro o bien emplazados en alguna base espacial, en una base terrestre, o bien están emplazados en algún tipo de nave. Y al ser pasivos quiere decir que básicamente se limitan a captar la señal que emiten otros objetos y hacer una interpretación del valor de esos datos. Así que por lo tanto no son sensores agresivos, no son sensores de tipo ofensivo, entre comillas. Básicamente, como bien dice el nombre, se encargan sencillamente de interpretar valores que reciben de otros objetos. Entonces, hay que construirlos, como habéis visto, hay que construirlos como si estuviéramos construyendo un motor, por ejemplo. Tenéis la opción o bien tenéis que construir un sensor electromagnético o bien un sensor termal. La diferencia entre los dos sensores es que el termal básicamente es la señal que emite nuestra nave. Recordad que cuando construimos, por ejemplo, una nave, cuando diseñamos por ejemplo, la Nostromo, aquí podéis comprobar que tiene un valor termal de 625 y este valor viene de multiplicar el número de motores por el número de motores por su potencia. ¿Por qué? Porque recordar que cuando diseñamos el motor, bueno, no quiere abrirse la pantalla. Cuando diseñamos el motor, recordad que teníais esta opción, que era una reducción termal. Si conseguís tecnologías que permiten reducir la señal termal, pues seguramente tendréis que calcular el tanto por ciento que aparezca ahí. Pero aquí es un 100%, lo que indica que por cada punto de motor, por cada punto de potencia de motor, la señal termal va a ser equivalente, va a ser de un ratio a 1 a 1. Es por eso que aquí 40, por ejemplo, 40 puntos de energía que genera el motor, genera un calor termal de 40. Si tuviéramos reducción, habría que hacer la reducción en el tanto porcentual correspondiente. Entonces, por eso el valor termal básicamente lo que indica es el valor de los motores. Cuanto más fuerte sea ese valor termal, seguramente ya estamos recibiendo una indicación de que esa nave es posiblemente muy potente. Eh, Claro, el hecho de que se pueda reducir, como hemos visto en los motores, el hecho de que se pueda reducir la señal no os tiene que llevar a engaño, es decir, tenéis que interpretar o tener la opción tenéis que tener en cuenta la posibilidad de que el enemigo esté utilizando una tecnología de reducción de la señal. Así que no interpretéis que una lectura de, por ejemplo, 500 puntos de valor termal de una nave quiere decir que realmente esa nave tenga un motor que más o menos genere ese calor termal. Es posible que sea mucho más y que esté utilizando la IA algún tipo de camuflaje o de enmascaramiento del valor termal del motor. En todo caso, el sensor termal, como os digo, es un sensor pasivo, es un sensor que se construye a través de tres aspectos. Primero, la sensibilidad. Cuanto más sensibilidad, por ejemplo, al empezar el juego empezamos con una sensibilidad del sensor termal de 5. Yo investigué en el vídeo anterior, como podéis ver ahí al final de este texto de aquí abajo, investigué el sensor de sensibilidad número 6. Entonces, cuanto más sensibilidad, mucho mejor. Y luego veis el tamaño del sensor. El motor, la potencia de un sensor, lo que determina su potencia, viene dado por multiplicar la sensibilidad por el tamaño. Es decir, que en este caso, por defecto, si cogiéramos este sensor, tendríamos un sensor de potencia 6, porque estamos multiplicando la sensibilidad por un tamaño 1, con lo cual nos daría 6. Este sería el strength, ¿no? Lo que en inglés le llaman la fuerza, ¿no? La potencia. Si esto lo subimos
si subimos, digamos, su potencia. De hecho, aquí podéis comprobar que aparece el juego mismo ya enumera el tamaño del sensor y la potencia final, que este valor 12 sale de multiplicar 6 por 2. Fijaros que ahora va a aumentar a 18, ¿lo veis? Entonces esto es un poco una forma de ver que se están multiplicando estos dos valores y no tiene más, no tiene ningún secreto más. Como podéis ver, hay un hardening. Esto quiere decir que hay tecnologías que permiten resistir, que el sensor sea capaz de resistir el ataque digamos, electromagnético, que el sensor pierda potencia debido a medidas contraelectrónicas de la nave enemiga. Esto, pues con investigaciones también podéis hacer que sea más potente. Esto es lo que explica que la oportunidad de destruir, que se pueda destruir ese sensor debido a daño electrónico es del 100%. Porque tenemos una tecnología que no tiene ningún nivel y por lo tanto aquí estamos cojos en este sentido. Entonces, ¿qué significa que un sensor sea, por ejemplo, aquí de potencia 18? Bueno, yo lo que he hecho es un pequeño Excel con estas fórmulas que lo veréis rápidamente. La fuerza del sensor, como veis, es lo que os decía, es la sensibilidad del sensor multiplicado por su tamaño, que es justamente lo que os estaba diciendo aquí, es el multiplicar la sensibilidad por el tamaño y os sale la fuerza del sensor. Entonces, para saber qué implica esa fuerza del sensor, tenéis que mirar esta fórmula de aquí abajo, de aquí arriba, perdón. Digamos que cuanto más fuerte sea el sensor, mayor será la distancia de detección de ese sensor. Entonces, inicialmente nosotros no podemos saber qué alcance va a tener ese sensor, porque como veis aquí hay un factor, hay una variable que depende de la fuerza de la señal enemiga. Como no tenemos todavía ninguna referencia, no podemos saber exactamente hasta qué punto, hasta cuán lejos vamos a poder detectar ese objeto. Si, por ejemplo, supiéramos que, imaginaos que de pronto aparece una nave enemiga y detectamos que tiene una fuerza, una potencia, una fuerza de señal de 250, pues por ejemplo aquí podríamos poner 250, es decir, que una nave enemiga emite un calor termal de 250, y si tuviéramos un sensor de este tipo, es decir, una fuerza de 18, aquí veríais que podríamos detectar a esa nave a 4,5 millones de kilómetros de distancia. Hay que multiplicar pues la fuerza nuestra del sensor por la fuerza de la señal enemiga por 1000 kilómetros. Esto da en miles, esto da en millones de kilómetros. Entonces, bueno, es tan sencillo como esto. Lo mismo se aplica al sensor electromagnético. Si vais al sensor electromagnético veis que funciona de la misma forma. Multiplicamos por 2, aquí aparece el valor, la fuerza, y las fórmulas que os acabo de enseñar aquí tienen la misma función. Por ejemplo, yo he puesto un misil, imaginaos que detectamos un misil enemigo de fuerza 8. Entonces, si ponemos aquí un 8 con una fuerza de sensor de 18, veríamos que lo detectaríamos a 144.000 kilómetros de distancia. Cuanto más reducida sea la potencia, más difícil es detectar y por tanto el rango de alcance del sensor, por muy bueno que sea, se reduce. Es bastante lógico. Cuanto más fuerte es la señal, cuanto más grande es el motor o los motores que desprende la nave enemiga, más fácil es detectar a ese objeto. Entonces los sensores, pues lo importante es intentar incrementar, puesto que hay un factor que no controlamos, que es la fuerza de la señal enemiga, que además se puede enmascarar. Lo importante aquí es intentar siempre potenciar esto, es decir, hacer un sensor más fuerte. Y esto, evidentemente, no solo lo podemos conseguir aumentando el tamaño, que esto no hay tecnología que permita incrementar, es decir, el tamaño máximo del sensor que podemos tener es de 50, así que lo básico es siempre intentar aumentar la sensibilidad de los sensores. ¿Qué diferencia hay entre el sensor termal y el electromagnético? El termal, como os he dicho, depende del calor que desprendan los motores, y el sensor electromagnético es el valor electromagnético que normalmente desprenden los componentes vinculados a los escudos de energía de las naves. Si detectamos un valor electromagnético en una nave, entonces es indicativo de que esa nave tiene escudos y por tanto tendrá más capacidad para defenderse de determinado tipo de armas, las armas de energía sobre todo. Y tan sencillo como eso. Entonces, recordar que el tamaño
hay que multiplicarlo por 50. Es decir, si hacemos un tamaño de sensor, imagina que hacemos un sensor electromagnético de sensibilidad 6 y lo ponemos en un motor de tamaño 50, recordad que esto viene en Hull size, esto tenéis que multiplicarlo por 50, o bien clicáis aquí y os sale lo que realmente ocuparía este sensor, 2.500 toneladas. Entonces, en cuanto a las doctrinas que los jugadores siguen con los sensores electromagnéticos o los termales, esto como siempre es muy... Esto depende de vosotros, de qué intenciones queráis tener. Hay jugadores que consideran que les gusta poner sensores en todas las naves, ya sean comerciales o no. Hay otros jugadores que prefieren diseñar una nave concreta que acompañe a la flota principal de guerra, que sea especialista en medidas, en sensores, ¿no? Que sea una especie de nave que tenga sensores muy potentes y que sencillamente ahorre el hecho de tener que instalar este tipo de componentes en el resto de naves de la flota militar. Esto es como vosotros queráis, ¿eh? No, no hay nada que sea mejor, no hay nada que indique que esta es la mejor opción. Esto siempre es un poco al libre albedrío, lo que queráis, lo que consideréis, lo que os guste más. Igual que el tamaño. Sencillamente, si queréis hacer un sensor, por ejemplo, este sensor sería de potencia 300, pues fijaros, si este misil lo detectamos con una fuerza de sensor 18, lo detectamos a 144, aquí, que sería el máximo tamaño de sensor que podíamos tener, pues como podéis comprobar, lo podríamos detectar a 2.400.000 kilómetros. Hay una diferencia bastante bestia entre 144.000 kilómetros y 2.400.000. Bueno, esto ya os digo, depende de vosotros. Entonces, el juego, evidentemente, esto lo que tendríais que hacer luego es crearlo aquí, como los motores de las naves, crear y luego venir a investigación y evidentemente tenéis que ir a sensores y fuego de control y aquí investigar lo que tengáis el sensor en cuestión. Comprobar aquí, ahora entenderéis mejor, pues por ejemplo, esta tecnología, ¿no? Thermal Sensor Sensitivity, sensor EM Sensor Sensitivity, recordad que siempre distingue entre termal y electromagnético. Y, por ejemplo, luego tenemos el sensor gravitacional. Lo mismo, la potencia del sensor gravitacional, pues bueno, aquí lo que permite es, bueno, esto es un sensor especial que ya, si de caso, cuando llegue el momento ya lo veremos, ¿no? Es un sensor que permite captar, sobre todo, eh, eh, bueno, digamos, los sensores activos de las naves enemigas. Pero bueno, yo lo que quería, digamos, en este vídeo de momento es centrarme en estos dos sensores. Entonces, esto lo voy a enlazar ahora con esta pestaña que veis aquí. Aquí hay una pestañita, hasta ahora habíamos visto todas estas pestañas, pero no habíamos visto esta de sensores. Aquí es una herramienta que tiene el juego que es para que nosotros tengamos un poco de idea de hasta qué punto nuestros sensores tienen un alcance determinado o nos permiten saber, en función de un nivel de fuerza de señal detectada enemiga, si más o menos nuestros sensores serían capaces de detectar o no esa señal. Es decir, aquí, por ejemplo, aquí arriba se mostrarían ahora mismo aquí todos los sensores activos, todos los rangos de los sensores activos que tuvieran nuestras naves. Como de momento no tenemos ningún sensor activo, pues no aparece nada. Y aquí sí que mostraría ya los sensores pasivos. El problema es que no solo vale con cliquear, sino que aquí hay que ajustar qué tipo de rango de sensor emite o queremos, digamos, recrear. De alguna manera, esto es un poco para saber exactamente, poder, digamos, tener una idea, pues bueno, tener una idea de hasta qué punto, hasta qué zona de alcance podrían nuestros sensores detectar, nuestros sensores pasivos podrían detectar una señal. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Ahora mismo los únicos sensores pasivos que tenemos son los que vienen en la colonia por defecto, en la Tierra. Esto se ve aquí. Deep Space Tracking Station, estación de rastreo del espacio profundo, que tiene una fuerza de 250. Ahora ya sabemos que es este Strange 250. Esto quiere decir que, por ejemplo, un misil de tamaño 8 permitiría con una fuerza de sensor de 250, pues permitiría ver a 2 millones de kilómetros esa señal. Vamos a hacer algo más concreto. Vamos a poner, yo que sé, un valor 70. Imaginaos que detectamos una nave enemiga que tiene una fuerza 70 y que lo detectamos o intentamos detectarlo con el sensor que tenemos aquí en la Tierra.
Em, ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tan sencillo como ir aquí, poner el 70. Hay que tener cuidado porque aquí no se puede ajustar demasiado, no se puede escribir. Vamos a poner que sea 75. Y así ya 75. En teoría, desde la Tierra, tendríamos, digamos, podríamos detectar esa señal a 18.750 kilómetros, 18.750.000 kilómetros de distancia. Entonces, si vamos a la Tierra, veis que ha aparecido un círculo azul. Y aquí, esto indica la potencia, es decir, que si la nave enemiga entrara dentro de este rango, esa señal, digamos, sería detectada. Como podéis comprobar, no es mucha la distancia, es decir, estaría muy encima de la Tierra para cuando detectáramos la señal. Es decir, que la nave se acercaría demasiado y hasta que no se acercara a esa distancia no detectaríamos esa nave. Así que, de hecho, esto lo podéis comprobar cliqueando aquí en la Tierra y, perdón, detectando aquí, cliqueando aquí en la Tierra y con el shift izquierdo, con la tecla shift izquierdo y arrastrando el ratón, ahora ahí, podéis comprobar. Buenas, perdonad que tenía una llamada, que como os decía, si hacemos esto, veréis que más o menos sale justamente esos 18 millones 750.000 kilómetros de distancia del sensor. Es decir, aquí lo que nos permitiría esta opción de aquí es ver qué alcance tendrían nuestros sensores pasivos en función de una lectura termal concreta. Imaginar que hemos puesto el ejemplo de que una nave enemiga que se acercara con un valor termal de 75, pues esto nos permitiría ver el rango de alcance por ejemplo, imaginaos que sabemos que hay una nave enemiga que se está acercando por algún punto, no sabemos exactamente cuál, y queremos ver cuándo la Tierra detectará ese motor. Pues bueno, lo hará cuando entre dentro de este rango, si esa nave enemiga tiene esta lectura termal. Este valor de aquí es el contrario. Esto nos permite ver exactamente cuál es el rango eh, de alcance de los sensores enemigos. Básicamente es lo mismo que esto de aquí, pero al revés. Es decir, nos permite saber, imaginaos que sabemos que el enemigo tiene un sensor determinado, de una potencia determinada. Por ejemplo, imaginaos que sabemos que tiene una nave con un sensor termal, yo qué sé, vamos a poner un número, a ver si sale un número, yo qué sé, 92, por ejemplo. Pues esto quiere decir, por ejemplo, vamos a mirar, imaginaos que sabemos que el enemigo tiene un sensor termal de potencia 92, pues esto quiere decir que nuestras naves, digamos, serían detectadas de alguna forma, bueno, digamos, esta sería un poco la zona de alcance de ese sensor termal, de ese rango, digamos, de la nave enemiga con la tecnología actual, con la potencia actual o con la fuerza o con la potencia del sensor actual. Si, por ejemplo, normalmente los valores de sensores son más potentes, entonces, eh, si por ejemplo tuviéramos un sensor termal, un enemigo tuviera un sensor termal de 500 y pico de puntos, pues esto de alguna manera nos diría cuándo nuestras naves podrían llegar a ser detectadas. Nos da una idea de el rango a partir del cual, digamos, el enemigo podría detectarnos. ¿eh? Bueno, son un poco, es una pantalla un poco de ayuda para tener un poco una idea aproximada del tipo de lectura que podrían desprender nuestras naves, de cómo detectar al enemigo. eh, y bueno, lo importante es que entendáis un poco el concepto, sobre todo, de lo que significa de dónde sale la lectura termal, de dónde sale la lectura electromagnética. La lectura electromagnética, recordar que sale de los escudos de las naves, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, con esto, digamos, daría por cerrado el tema, bueno, por cerrado. Doy por sabido que, eh, digamos, un resumen rápido de lo que serían los sensores pasivos, los más básicos, bueno, son dos sensores muy utilizados, el tanto el termal como el electromagnético, pues sobre todo el termal es importante porque está continuamente, es un valor que puede determinar, nos puede ayudar a entender un poco la potencia de los motores propios y enemigos, ¿no? Ver un poco, comparar
y tener una idea de esas lecturas, saber interpretarlas, ¿no? Em, y luego, pues bueno, lo importante es eso, tener en cuenta estas fórmulas, saber de dónde vienen y sobre todo también lo que os he explicado, que el sector privado también genera, cuando construye minas, pues también genera un campo, también genera, digamos, es capaz de construir una estación de rastreo. Y yo diría que con esto hacemos ya lo que sería, cubriríamos ese aspecto de los sensores. ¿eh? Cubriríamos el aspecto de los sensores. Entonces, voy a dejar el vídeo aquí. Ha sido un vídeo sin jugar, pero bueno, donde he intentado explicar un poco para qué sirve esa pantalla y bueno, que tengáis un poco una idea de, de cómo funciona, digamos, pues bueno, los sensores y demás. Y recordar también, pues eso, que se construyen desde aquí, recordar la importancia. Y veis que es mucho más complejo los motores o los misiles que no los sensores electromagnéticos y termales. Pues nada, es un vídeo cortito, pero vamos al grano. Y bueno, en el siguiente vídeo ya trataré otros temas. Nos vemos, muchas gracias por seguirme.